Esta es la parte en la que me quejaría de la sobreexplotación de la nostalgia y de cómo muchas producciones se cuelgan de la fama de propiedades intelectuales ya establecidas con tal de llamar la atención del público general. Y si las circunstancias fueran diferentes, haría precisamente eso. Sin embargo, aunque La Primera Profecía sí hace un poco de esto, eso no evita que sea una cinta que tiene mérito propio y que más que resguardarse tras un nombre famoso, lo utiliza para atreverse a darnos escenas verdaderamente espeluznantes que no son tan comunes como se podría pensar dentro del género de terror en la actualidad. En La Primera Profecía veremos a una joven adentrándose a los oscuros secretos que esconde una organización religiosa. Margaret es una chica norteamericana que llega a un convento en Roma para tomar sus votos religiosos y convertirse en monja. Dentro del convento, que también funge como un orfanato para mujeres, Margaret conoce a Carlita, una muchacha que parece ser víctima de acontecimientos paranormales a su alrededor. Teniendo su propia crisis de fe, Margaret se dispondrá a descubrir el secreto que se esconde bajo el convento y sus habitantes. La Profecía de 1976, porque seamos sinceros, a nadie le importa un carajo el remake del 2006, es todo un clásico del cine de terror, por lo que no sabía qué esperar de esta precuela. Mi mayor temor con La Primera Profecía era que, como ha sido el caso con proyectos similares, El Exorcista Creyentes, la producción se limitara a recrear escenas icónicas de su respectiva franquicia con pocos o nulos cambios, apelando a la nostalgia sin aportar nada nuevo o interesante. Afortunadamente eso no ocurre aquí. Las similitudes con el resto de la serie son temáticas y no se basa en presentar a personajes ya antes vistos y contarnos sus aventuras de la juventud, como muchas precuelas suelen hacer. Uno de los mayores aciertos del filme es que, aunque funciona muy bien como una primera parte de una historia ya conocida, la trama también funciona por su propia cuenta. Todo lo que ahora podríamos considerar un cliché, en su momento fue algo nuevo e innovador. Esto lo digo porque la película sí implementa algunos elementos visuales que podrían sacarse de prácticamente cualquier otra película de terror religioso. Sin embargo, en lugar de desperdiciar estos elementos usándolos para jumpscares baratos, aquí se utilizan para, poco a poco, ir creando una atmósfera espeluznante y perturbadora que envuelve a sus personajes y al espectador junto con ellos. Sí hay uno que otro jumpscare mal ejecutado y predecible, pero estos se mantienen a un mínimo, dejando que la ya mencionada atmósfera haga su trabajo de darnos escalofríos. Quisiera poder hablarles de la trama, pero ya saben que no me gusta hacer spoilers. Solo diré que la historia expande uno de los temas que más me llamaron la atención de la trilogía original, la corrupción de elementos religiosos que, al ser retorcidos y profanados, se convierten en la antítesis de lo que alguna vez fueron o pretendían representar. Sin embargo, por muy interesante y bien llevada que esté la historia, esta no puede evitar uno que otro tropiezo. Uno de los giros finales es demasiado obvio. Hay algunas, llamémosle cortinas de humo, que no son tan efectivas para distraer al espectador sobre lo que ocurre en la trama, además de que varias veces aparecen personajes dentro de la historia para luego desaparecer casi inmediatamente y no vuelven a involucrarse hasta cerca del final, lo cual los hace sentir muy irónicamente como meros deus ex machina que resurgen cuando la trama comienza a atorarse en uno de sus muchos hilos narrativos. La Primera Profecía no es la estereotípica película de horror hollywoodense a la que estamos acostumbrados en estos días. Con esto, quiero decir que no esperen malogrados efectos especiales o jumpscares telegrafiados a kilómetros de distancia. Como ya dije, su acierto más grande es la atmósfera incómoda y tétrica que logra crear. Además de que, sin llegar a ser demasiado explícita o de mal gusto, logra darnos varias secuencias que sí podrían ser consideradas como perturbadoras para más de una persona. A todo esto, agréguenle una banda sonora que logra acentuar cada escena aún más. Y como resultado, tenemos una película de horror que, de no ser por uno que otro tropiezo aquí y allá, bien pudo haber sido un clásico moderno del horror. O quién sabe, tal vez sí lo sea. Eso es algo que el tiempo deberá decidir. No se preocupen si están familiarizados con esta franquicia o no. La Primera Profecía es una producción que logra destacar por su propia cuenta, una que será una buena experiencia para cualquier fan del terror. La Primera Profecía. 3 de 5. Buena. ¿Mejor que? La Profecía. La Profecía 3. Madame Web. No tan buena como El bebé de Rosemary, que no tiene nada que ver con la franquicia de La Profecía, pero en mi cabeza siempre fue más o menos como una precuela de la misma, hasta ahora, supongo. La Profecía 2.